Muy buenas noches, hermanos, hermanas y amigos también que nos acompañan en este lugar. Siempre es un buen tiempo para poder meditar en la palabra, siempre es un buen tiempo para poder meditar especialmente en la cruz. Qué mejor momento que este, estando juntos alrededor de la palabra del Señor. Los quiero invitar a inclinar nuestros rostros y a orar, a pedirle a nuestro Dios que sea con nuestras mentes, nuestros corazones, para que, ¿por qué no?, podamos ver con un poco más de claridad la gloria de la cruz, la hermosura de nuestro Salvador, la grandeza de nuestro Creador. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y en este momento nos encomendamos completamente a ti, Señor, a tu poder, al poder de tu Santo Espíritu, a, las santas escrituras que están inspiradas, Señor. Sé tú hablándonos en esta hora, Padre bendito. Abre los ojos de nuestro corazón para que podamos disfrutar de este tiempo, disfrutar de las maravillas que hay en tu ley. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Quisiera que pusieran atención a un pequeño relato, a, a un hombre expresando su sufrimiento. Esto dice así, dice: y aquí estoy, una nada, una lombriz, algo para pisar, para aplastar, todos se burlan de mí. Manadas de toros vienen hacia mí, los toros furiosos se lanzan en estampida, con sus cuernos, sus fosas nasales dilatadas, como una manada de búfalos en movimiento. Ahora me atacan manadas de perros salvajes, unos matones me rodean, me movilizan de pies y manos, me encierran en una jaula. Soy un saco de huesos en una jaula a la vista de todos los transeúntes. No dejes que me corten la garganta, no dejes que esos perros me devoren. Si no apareces pronto, estoy perdido, corneado por los toros, carne para los leones. Al escuchar este relato, uno podría pensar de inmediato qué es lo que está experimentando este hombre. Es un relato que habla de sufrimiento, de dolor, de aflicción. Es lo más probable que nadie que está en este lugar en este momento ha experimentado lo que este hombre está expresando o al nivel que lo está viviendo. Nadie quisiera experimentarlo. Él siente que se siente rodeado por toros, por búfalos, por perros, por leones. De hecho, todo lo contrario, nosotros no desearíamos nunca experimentar algo así en nuestra vida. Nadie quiere experimentar eso. Todos queremos bendición. Todos queremos amparo, protección. Todos queremos el bien de parte de Dios. Y un Dios que nos voltee la espalda no parece una idea atractiva. Sin embargo, el relato que les acabo de leer es lo que encontramos en nuestras Biblias en el Salmo 22, que en el primer versículo habla acerca de un Dios que ha desamparado a alguien y que esa persona está experimentando esto en primera persona. Y precisamente es el Salmo 22, esta experiencia, este clamor hacia Dios, el que cita a Cristo, uno de los salmos que cita a Cristo en la cruz, para que nosotros podamos entender lo que Jesús atravesó en ese lugar, para que nosotros podamos comprender lo que estaba sucediendo allí. Y pareciera ser que Dios inspiró estos textos para que nosotros hoy podamos mirarlos y para que le haga bien a nuestra alma. Nos conviene mirar a la cruz y comprender hoy un poco más, dar un paso más cerca, profundizar un poquito más en este mar inmenso, infinito que son las Escrituras y comprender qué es lo que estaba sucediendo en esa cruz, qué es lo que estaba pasando nuestro Salvador. Yo quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en Mateo 27.
Mateo capítulo 27, versículo 45 al versículo 49. A lo largo de la reunión hemos estado leyendo el relato de la crucifixión, que de hecho por cultura general muchas personas manejan o manejamos, y vamos a leer una porción pequeña de este relato en Mateo 27, 45 al 49. Y la palabra de nuestro Dios dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Vamos a estar meditando, pasar un tiempo en este texto, y me gustaría que estemos pensando al menos en dos preguntas que ojalá salgan con una respuesta un poco más clara hoy. La primera es que si es que lo hemos olvidado o si es que lo estamos malentendiendo quizás, la primera pregunta es sencilla y es poder comprender qué sucedió en la cruz. Y el texto está hablando de qué sucedió en la cruz. Esa es la primera pregunta que vamos a intentar responder. Y la segunda, que es una pregunta más de fondo, es ¿por qué? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué este relato en específico nos narra estos acontecimientos? ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo? ¿Por qué Jesús estaba en un madero colgando? ¿Qué es lo que sucedió y por qué? ¿Y por qué? Como dije, en la reunión hemos estado leyendo cómo llegamos hasta este punto, ¿cierto? La hora, dice hasta la hora novena, ¿ya? Nosotros sabemos que el relato nos cuenta, ¿cierto? Nos habla acerca de una cena, ¿cierto? Nos habla acerca de un traidor. También nos habla acerca de ¿cierto? A Cristo siendo tomado preso, pasando por juicios ilegítimos. Lo conocemos. A Jesús siendo azotado, desnudado, con una corona de espinas, escupido, golpeado, crucificado, siendo puesto en medio de dos ladrones, siendo insultado y humillado hasta la hora, llevando 3 horas colgado en ese madero, a la hora sexta, como a mediodía sucede algo en específico, dice el versículo 45, y a la hora novena se rompe el silencio y Cristo dice una frase que de cierta manera nos ilumina hoy para poder entender qué es lo que está sucediendo en esa cruz. Y para entender qué es lo que está sucediendo en la cruz, me gustaría que nos centráramos en lo que dijo Jesús. Más allá de la sangre, más allá de los insultos, más allá del sufrimiento o el dolor físico, pareciera ser que algo más está sucediendo en esa cruz. El texto nos dice en el versículo 45 que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, todo se llenó de oscuridad. No nos dice cómo sucedió. Podría haber sido un eclipse. Algunos le llaman Dios decidió apagar la luz. Pero hubo tinieblas en toda la tierra, todo se llenó de oscuridad. Y si es que uno tiene cierta noción de las Escrituras, uno puede darse cuenta que cuando las Escrituras hablan de oscuridad o cuando todo se llena de oscuridad, a menudo está apuntando hacia juicio, está apuntando hacia separación. De hecho, la Biblia dice que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. La Biblia también dice que Jesús se refirió al infierno como las tinieblas de afuera. Y los israelitas normalmente cuando hablaban de Dios y tener la bendición de Dios, hablaban en los siguientes términos. Ellos oraban y se bendecían mutuamente rogando de que el rostro de Dios, de Jehová, resplandezca sobre ti y sobre nosotros. Luz, algo resplandeciente. Tinieblas, oscuridad, juicio.
Y lo que sucede en la cruz es que todo se llena de oscuridad. Todo se llena de tinieblas. Pareciera ser que algo más profundo está sucediendo, además de que un hombre está sufriendo dolor corporal. Y en medio de esa oscuridad se escucha un clamor que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En las mismas palabras de Cristo tenemos en cierta forma la respuesta de algo que quizás ante los ojos podría ser invisible para nosotros. Jesús dice que en esa cruz lo que estaba sucediendo es que el Padre estaba desamparando al Hijo. Esas son las palabras que ocupa nuestro Señor. Eso es lo que dice mi Biblia y probablemente eso es lo que dice también sus Biblias. Las personas allí dice que pensaron que estaba llamando a Elías. Cristo habla en arameo, ¿cierto? Elí o Eloi. Y las personas allí pensaron, ¿sabes qué? Está llamando al profeta Elías que eventualmente podría venir a ayudarlo. Lo malentendieron. Hoy nosotros es importante que no malentendamos lo que Cristo está diciendo acerca de lo que está haciendo en esa cruz, lo que está sucediendo. El Padre está desamparando al Hijo. El Hijo está experimentando el desamparo del Padre. Y Cristo elige aquí citar el Salmo 22, versículo 1. Y la gran pregunta es, ¿qué significa en los labios de Jesús este salmo? ¿Qué significa en los labios de Jesús que su Dios, el Dios Padre, esté desamparando a Cristo, quien dijo ser el Hijo de Dios? Quisiera proponerles 3 alternativas y que pensemos, ¿qué es lo que significaba ese grito? ¿Qué es lo que significaba ese clamor? Algunos proponen que Jesús, al decir que Dios lo estaba desamparando, ese grito, ese clamor, era un grito de ira, de desesperación, de incredulidad. Algunos piensan que Jesús en ese momento, casi llegando al final de su calvario, Él se dio cuenta que el Padre no enviaría ángeles a rescatarlos. Y por eso quizás expresó eso, como un grito de desaliento, como una fe debilitada. Sin embargo, sabemos que esto no puede ser posible, porque esto negaría el carácter intachable, santo de nuestro Salvador. Lo mancharía. En el momento más sublime, más excelso de su autosacrificio, Él mostraría una fe que se cae a pedazos. Incredulidad. No tendría sentido. Y de hecho no tiene sentido con el mismo texto, porque Él clama a Dios y dice, Dios mío. Es una expresión que contiene fe. Y de hecho, si revisamos las siguientes expresiones que vinieron, Él siguió expresando confianza. No era un grito de ira, de desesperación o incredulidad. Otros proponen que era un grito de victoria simplemente. Si usted revisa el Salmo 22, se va a dar cuenta que el Salmo 22 es la expresión de un hombre, de un salmista que está hablando acerca de mucho sufrimiento, de mucho dolor y que sin embargo finaliza con una nota de triunfo, de victoria, de confianza. Así termina el Salmo 22. Y algunos creen que Cristo aquí, cuando citó el Salmo, en verdad estaba pensando en victoria, solamente estaba pensando en el final. Sin embargo, Jesús lo que cita aquí no es el último versículo, sino que es el primero. Está diciendo, aquí estoy en este momento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún no está expresando victoria, no todavía. Él está allí, experimentando el desamparo del Padre. Por lo que no necesariamente fue un grito de victoria, ni tampoco fue un grito de ira ni incredulidad, sino que en palabras muy sencillas, este clamor, este grito de Jesús, fue un grito de real y verdadero desamparo.
Aquel Salvador, aquel Mesías había sido abandonado por los hombres y ahora en tinieblas estaba completamente solo. Otras traducciones dicen que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está expresando el horror y la agonía de lo que está sucediendo allí. El sufrimiento más extremo no se puede comparar a lo que Cristo está expresando en esa cruz. La imaginación humana y los esfuerzos que muchos hombres a lo largo de la historia de la iglesia han hecho por intentar representar visualmente lo que está sucediendo allí no se compara a una realidad invisible. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan Calvino, un teólogo muy famoso, lo expresaba de la siguiente forma. Él decía, si Cristo hubiese muerto solo en sentido corporal, no hubiese sido efectivo, a menos que su alma también participase del castigo. Hubiera sido el redentor de los cuerpos únicamente. Sin embargo, pagó un precio más grande y más excelente al sufrir en su alma los terribles tormentos de un hombre condenado y abandonado. Y el horror de ese desamparo se expresó por medio de probablemente el único versículo de las Escrituras que podía expresarlo, el Salmo 22, versículo 1. Con su cuerpo ensangrentado, con sus manos traspasadas y con sus pulmones colapsando, él se aferró al Salmo 22. Entre toros salvajes, como dice el Salmo, entre perros rabiosos, entre leones furiosos, estaba solo. El hijo seguía siendo hijo, pero dice que estaba solo. Se encuentra soportando el juicio, la ira y la maldición. En palabras del Antiguo Testamento, el rostro radiante de su padre no estaba resplandeciendo sobre él. Algunos lo intentan expresar diciendo que el Padre ocultó su rostro. Toda bienaventuranza fue retirada y en su lugar cayó maldición. Eso es abandono. El Padre quebrantando a su Hijo, como bien lo narra Isaías capítulo 53. Nadie en este mundo, nadie que está aquí, ¿ha experimentado alguna vez lo que estaba sucediendo en esa cruz? Muchas personas en este mundo pueden sentirse desamparadas por Dios. Uno podría preguntarse, ¿este mundo está desamparado de Dios? Y la respuesta es no, porque esto es desamparo. Dios dice en su palabra que Él hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, que Él hace llover sobre justos e injustos, que nadie aquí ha sido tratado como realmente se lo merece delante de este Dios santo, santo, santo. Lo que el mundo está experimentando en este preciso momento es paciencia, es misericordia, es la bondad inmerecida de parte de Dios. Porque preguntémonos un momento, ¿qué sucedería si es que realmente Dios desamparara a nuestro mundo? Si es que Dios le diera a la humanidad lo que merece. Si es que fuéramos abandonados por Dios. Si es que Dios retirara su bien y recibiéramos el justo juicio divino. Sobre Jesús en la cruz, Él está experimentando la ira de Dios. Eso está sucediendo en la cruz. Ahora, yo comencé diciendo este sermón que no bastaba con saber qué está sucediendo, que es mucho más que simplemente un hombre ensangrentado sufriendo dolor físico. No basta solamente con enterarse y saberlo. La palabra de Dios, de hecho, va mucho más lejos y nos dice por qué. ¿Por qué Jesús llegó a este punto? Al clímax.
¿Por qué terminó en esa cruz? ¿Por qué? Nuevamente, si uno revisa el relato, a simple vista podríamos comenzar a responder esta pregunta. De hecho, retrocediendo un poco, uno dice, ¿por qué Jesús terminó en la cruz? La respuesta más directa es porque unos soldados lo clavaron a la cruz. Los soldados llevaron a cabo la sentencia, llevaron adelante esta horrible tarea y por eso ese hombre estaba en la cruz. Si vamos un poco más atrás, alguien podría decir, pero no solo fueron los soldados, sino que leímos que Poncio Pilato, el gobernador o procurador, cierto, romano, ordenó la crucifixión. Y el relato nos cuenta que él no estaba seguro. De hecho, él creía que este hombre probablemente era inocente. El versículo 23 del mismo capítulo, él lo dice explícitamente, dice, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho este hombre que quieren crucificarlo? Sin embargo, a pesar de que él creía que ese hombre probablemente era inocente, se lava las manos, cede ante la multitud y movido por la cobardía y el temor, lo entrega para que sea crucificado. ¿Por qué Jesús terminó en la cruz? Bueno, porque Poncio Pilato, su cobardía y sus ansias de permanecer en el poder lo llevaron a la cruz. Ahora, si seguimos retrocediendo un poco más, nos damos cuenta que fueron los líderes religiosos de la época en conjunto con el pueblo judío que llevaron a Jesús a Pilato. Capítulo 27, versículo 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Por qué Jesús terminó en la cruz? Bueno, porque los líderes religiosos lo llevaron delante de este gobernador porque querían matarlo. Lo acusaron de estar haciendo declaraciones subversivas. Instaron al pueblo a que se le crucificara, que se crucificara un hombre inocente. De hecho, el relato dice que Pilato sabía que estos hombres le tenían envidia y que por envidia le estaban entregando a que fuera crucificado. Capítulo 27, versículo 18. Entonces, los líderes religiosos estaban orgullosos de su posición, de su autoridad y por envidia quieren asesinar al Cristo. Se sentían amenazados. ¿Por qué Jesús terminó en un madero? No solamente por la crueldad de los soldados romanos, no solamente por la cobardía y las ansias de poder de Poncio Pilato, sino que también por el orgullo de estos líderes religiosos. Y si retrocedemos un poco más, aparece un personaje que tiene muy mala fama hoy en día, aquel discípulo que lo traicionó, Judas Iscariote. De hecho, el jueves es recordado como la noche que fue entregado. Y Judas es recordado como aquel que le entregó. Judas fue responsable de traicionarlo por codicia. La cobardía de Poncio Pilato, la envidia de los líderes religiosos, la codicia de Judas, el pueblo judío, todos son culpables de matar, de asesinar a Jesús. Codicia, envidia, cobardía. En cierto sentido, todos somos culpables de que Cristo haya muerto en una cruz. Muchas veces se ocupa esta frase que si nosotros hubiésemos estado allí, probablemente también estaríamos gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Un pastor inglés decía lo siguiente: nosotros también entregamos a Jesús a causa de nuestra codicia igual que Judas, de nuestra envidia igual que los sacerdotes, de nuestra ambición igual que Pilato. ¿Estabas tú allí cuando crucificaron al Señor? Tenemos que contestar si nosotros estuvimos allí.
no como espectadores solamente, sino como participantes culpables, tramando, traicionando, regateando, entregándolo para ser crucificados. Podemos intentar lavarnos las manos de la responsabilidad como lo hizo Pilato, pero nuestro intento resultará tan inútil como le fue el de él, porque tenemos ensangrentadas las manos. Fue por el pecado que Cristo estaba dando su vida en esa cruz. Y la Biblia, mis hermanos, habla una y otra vez de esto. Isaías 53 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos, en rescate por nosotros. Juan 1:29 dice que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hebreos 9:28 dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Primera de Pedro 2:24 dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahí estamos todos. Ahí está nuestro pecado. Elí, Elí, lama sabactani. El desamparo de Dios es a causa de nuestra codicia, de nuestra envidia, de nuestro pecado. Porque todos los pecados de los elegidos que merecen una eternidad en el infierno estaban recayendo sobre él. El justo castigo sobre el justo. Hay un libro de ficción que se escribió. Leímos el texto de Barrabás. Hay un libro de ficción que se escribió que imagina cómo fue la vida de Barrabás luego de haber sido liberado. Y este autor se imaginaba a Barrabás escribiéndole una carta a uno de los discípulos de Jesús. Y decía lo siguiente. Decía, escapé a la muerte por los pelos. El precio era alto. Otro murió en mi lugar. 2 de mis amigos fueron crucificados con él. Desde entonces me he estado preguntando, ¿por qué el otro? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no yo? Ahora estoy ligado a él con lazos indisolubles. Sigo pensando en lo que significa esto para mí. Si él ha muerto en mi lugar, yo estoy obligado a vivir para él. Ese es nuestro Salvador muriendo por nuestros pecados. Y nosotros debiéramos preguntarnos hoy, ¿por qué no yo? Ese debía haber sido yo. Yo debía haber experimentado eso eternamente. El Salmo 22 que cita Jesús en la cruz demuestra que Él está cumpliendo las Escrituras. Él cita la palabra del Señor en la cruz para demostrar de que al final del día, a pesar de que los hombres somos responsables, esto era parte del plan de Dios. Si bien Jesús enfrentó la muerte debido a los pecados de la humanidad, Él se entregó voluntariamente. Y esa es otra parte de esta realidad que no podemos olvidar. Y es que la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 4, versículo 27-28, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Son responsables para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Antes de la fundación del mundo, esta agonía, lo que está sucediendo en la cruz, ya había sido escrito. Cada momento de la historia había avanzado hasta llegar a este Cordero sin mancha, dando su vida por nuestros pecados. Pablo decía, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Él te amó y se entregó por ti. A causa de tu pecado, a causa de lo que tú merecías, te amó y se entregó. Te reemplazó. El Hijo fue desamparado por nosotros. Y mis hermanos, tenemos que entenderlo. Tú y yo merecíamos ser desamparados eternamente por Dios y recibir el justo castigo por nuestra rebelión. Hay un precio que pagar por el pecado. Y Cristo en la cruz lo que está haciendo es pagarlo por amor, voluntariamente ser desamparado. Dios decidió no abandonarnos a nuestra suerte. Él decide venir a rescatarnos, aunque no lo merecíamos, porque lo que merecíamos está acá. Para que hoy nosotros podamos disfrutar el amparo de Dios. Para que hoy nosotros podamos disfrutar para siempre la bondad de Dios. Para que hoy nosotros podamos disfrutar de el rostro resplandeciente de Dios sobre su pueblo. Para que podamos ser reconciliados con Dios. Ese es el gran porqué. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué estaba sucediendo en la cruz? ¿Por qué hizo lo que está haciendo? Y la gran pregunta que queda por responder y que cada día debiéramos responderla cada uno de nosotros es: ¿cómo vas a responder hoy a esta realidad? No solamente ahora en Semana Santa, no solamente hoy que es jueves, ¿cierto? Santo, viernes, sábado, domingo que vamos a celebrar, no solamente estos días. La gran pregunta que queda por responder es: ¿cómo vamos a responder a esto que ya sabemos que sucedió y también sabemos por qué sucedió? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esta información, con este conocimiento? De aquí en adelante, en el relato de las Escrituras, uno puede encontrarse con gente burlándose, con gente siendo indiferente, con gente oponiéndose a este mensaje, con gente que decidió mantener su propia interpretación de los hechos, con gente que no quiere escuchar, huye, se tapa los oídos, se esconde, no quiere saber nada de Jesús, con gente que permanece enemistada con Dios a la espera de soportar y de experimentar eternamente su abandono. El justo juicio de Dios por los pecados. Sin embargo, el relato nos dice que hay otra forma de responder. Que no es ser indiferente, que es dejar de oponerse a este mensaje, que no tiene que ver con burlarse o con esconderse o con tener una mala interpretación, sino que ante lo que está sucediendo frente a nuestros ojos, ante lo que hizo Jesús en la cruz y la razón por la cual lo hizo, un centurión romano y los que estaban guardando a Jesús con él, dicen lo siguiente en el versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y esa es la otra opción. Esa es la otra alternativa. Es rendirnos a la realidad que se nos está mostrando delante nuestro. Es rendirnos a la realidad de que este hombre no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios, reemplazándonos, tomando nuestro lugar por amor. Este Jesús era quien dijo ser. Realmente Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Realmente fue crucificado por amor. Realmente nuestros pecados son tan negros que merecen ser castigados. Somos culpables. Merecíamos llevar el juicio, la ira de Dios. Pero en Cristo y confiando en su obra, hoy podemos ser reconciliados.
Hoy podemos comenzar a vivir como hijos de Dios. Hoy podemos caminar en luz. Hoy podemos comenzar a vivir de acuerdo a lo que estamos viendo en este texto, respondiendo a la altura de estas realidades, como personas que ahora tienen un Padre Celestial, con la certeza de que jamás seremos abandonados por Él. Y eso es maravilloso. Eso es glorioso. Eso no es lo que merecíamos. Pero Cristo decidió amarnos y amarnos hasta el fin. Y Él va a estar con nosotros hasta el final. Nunca seremos abandonados por Dios si es que estamos en Cristo Jesús. Estamos ciertamente ligados a Él. Nuestros corazones debieran hincharse y debiéramos sentirnos con la obligación de que, como decía el relato, si Él murió por mí, tengo que vivir por Él. Si Él murió por mí, tengo que vivir por Él y para Él. ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Por qué sucedió eso en la cruz? ¿Cómo voy a responder? El Evangelio de Mateo, y ya estamos finalizando. No sé si ustedes sabían, pero fue escrito principalmente para judíos, cristianos de trasfondo judío que se estaban convirtiendo al cristianismo. Mateo escribe principalmente a esa audiencia, no a una audiencia gentil. Por eso Mateo comienza con una larga genealogía. Mateo escribe principalmente este evangelio a judíos que estaban convirtiéndose al cristianismo. Sin embargo, cuando Mateo relata la crucifixión, los primeros en reconocer lo que estaba sucediendo eran soldados romanos, gentiles. Y eso no es casualidad. Porque el corazón de Dios es reconciliar al mundo consigo mismo, judíos y gentiles, hombres y mujeres. Dios está llamando hoy al mundo a reconciliarse consigo mismo, independientemente de dónde vengas, de dónde hayas sido criado, de qué cosas hayas hecho antes. Dios está llamando al mundo a reconciliarse consigo mismo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo que este mensaje es para ti. Este mensaje es para mí. Y la gran pregunta es, ¿cómo vamos a responder? Vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias. El Salmo 22 termina, Señor, afirmando de que esta historia se contaría de generación en generación. Y en esta generación, Padre, seguimos contando, recordando, amando, abrazando, confiando, Señor, en la gloria de la cruz, en la gloria del Evangelio, en la gloria de nuestro Salvador que se manifiesta de manera única en ese madero. Padre, te damos gracias por ese amor que no merecíamos. Te damos gracias, Señor, porque Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y padeció y experimentó la muerte que nosotros sí debíamos sufrir por amor. Ayúdanos a responder apropiadamente a la altura de las realidades que tú nos estás mostrando en tu palabra. Convence nuestros corazones. Llévanos al arrepentimiento y a la confianza en Cristo como Salvador y Señor. Te damos gracias, Padre, por la gloriosa cruz, en el nombre de nuestro todo suficiente y amoroso Salvador. Amén.